Jorge Vergara es uno de los líderes empresariales más destacados en Latinoamérica. Su filosofía se basa en el principio de abundancia que compartes crea mayor abundancia. Así es como ha logrado impactar y cambiar la vida de millones de personas a través de OmniLife, productos con presencia en el norte, centro y sur del continente americano, así como en Europa. El señor Vergara es además un convencido de la importancia del deporte, de tal forma que adquirió el Club Deportivo Guadalajara y posteriormente fundó Chivas USA. En el 2010 se inauguró el estadio OmniLife, ícono arquitectónico en México. Quiero que por favor me ayuden para dar la bienvenida, como los tijuanenses sabemos hacerlo, al señor Jorge Vergara. Hola. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? No han de estar muy bien, están muy callados. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, que me hayan invitado para compartir con ustedes un poco de la historia de OmniLife y mi historia. Y la verdad es que felicidades por este evento, felicidades por lo que están haciendo en Tijuana, porque inspira a crear nuevas cosas y a los que venimos por acá nos motiva a pensarlo otra vez. Yo empecé hace 23 años esta historia de OmniLife y empecé gordo, quebrado y enfermo. Y estaba, tal vez no en ese orden, pero al final de cuentas era el resultado. Tenía un negocio de carnitas de puerco, que me imagino que muchos de ustedes conocen, las tortas ahogadas. Se me había ocurrido en aquel entonces surtir a los que hacen tortas ahogadas en Guadalajara, que es un platillo muy común y muy popular para todos los borrachos. Ahora de vez en cuando los que no tomamos comemos tortas ahogadas, pero en general es para los borrachos. Surtirles la carne y la salsa a los que hacían las tortas ahogadas, que más o menos eran un buen número de gente en la ciudad de Guadalajara. Así empecé, me empezó a ir muy bien y después quise cortar caminos, cambié de proveedor de carne, me puse a comprar carne congelada y empecé a perder dinero. En el proceso de comer pura grasa, manteca y todo lo que se debe comer mal, me engordé y me enfermé, pesaba más o menos 30 kilos de más, 32 kilos por ahí. Y me enfermé de varios problemas causados por la grasa y por la mala digestión y la mala comida que tenía. Trabajaba de 4 de la mañana a 12 de la noche todos los días, porque abrí con un socio un restaurante italiano que abríamos a las 3 de la tarde después de las tortas ahogadas, y toda la noche trabajaba, dormía 4 horas diarias, de lunes a domingo. Y la verdad las cosas que no me iba nada bien como para el tiempo que me dedicaba. Pero así fue que empezó la idea de OmniLife. Empecé a buscar suplementos, empecé a buscar tabletas de vitaminas y oportunidades. Conozco Herbalife en aquel entonces, me vuelvo consumidor, después distribuidor, y empiezo a llegar a un momento donde quería cambiar las cosas para México y Latinoamérica. Uno, quería cambiar de tabletas a líquidos, productos vitamínicos que fueran líquidos, que no fuera tan difícil suplementarse, productos que no hicieran cambios en los hábitos de la gente, porque analizando después de ser vegetariano mucho tiempo, no convencía a nadie de ser vegetariano, era muy difícil dejar los hábitos. Entonces decidimos hacer productos que sustituyeran los hábitos como refrescos, café, té, etcétera. Bebidas que permitieran el suplemento sin necesidad de cambiar. Hicimos refrescos como la Chivacola, por ejemplo, que no tiene azúcar, no tiene químicos, que además te hace inteligente. Se lo estamos poniendo intravenosa al equipo en este momento para que mejore, a ver si así mejora con intravenoso. Por todos los medios le estamos dando los productos, pero bueno. El caso es que empezamos a hacer productos para bajar de peso, un café, un té, empezamos a hacer un multivitamínico líquido y así nació la idea de OmniLife. Vino un cambio significativo que era cómo aplicamos este modelo a la cultura hispanoparlante o mexicana y latinoamericana. Un modelo que normalmente está hecho para emprendedores. Sabemos que en México nuestra enseñanza y nuestra cultura no es ser emprendedora, sino es ser empleado de o ejecutivo de, y es difícil pensar que me van a pagar cada mes y que voy a ser independiente. Entonces hicimos varios cambios como pagos quincenales, en fin, varias partes en el sistema que cambiaron notablemente.
Pero todo estaba derivado de un sueño que yo tenía, que era cómo logro que gente que cuida a la gente se vuelva realidad y que hagamos algo que la gente se sienta bien, esté bien y tenga una oportunidad económica y que pueda salir adelante en la vida y que pueda cambiar su vida radicalmente. Empezamos con programas de educación, programas que se llamó Escuela de Hombres y Mujeres, después Clave, que ahora es la Escuela de Negocios de OmniLife, que más o menos tiene graduados como 2 millones de gentes. Y así empezó OmniLife. Empecé con 6 gentes en Guadalajara y ahorita somos 6 millones y medio en 20 países. Y empezamos a crecer. El lema que usamos es usar y platicar y hacerlo todo sencillo, que sea repetible. De los 6 millones y medio de gentes, el 35% es gente que no sabe leer ni escribir, pero gente que no sabe leer ni escribir que está ganando 150,000, 200,000 pesos mensuales, 80,000 pesos mensuales, que ahora ya sabe leer y escribir porque se puso a estudiar después de ganar dinero. Tenemos muchas historias de éxito en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos alrededor de 200,000 empresarios, nosotros les llamamos empresarios no distribuidores, y estos empresarios, más o menos el 65% son turistas permanentes, el 35% son residentes legales, y obviamente la mayoría son mexicanos, aunque también hay colombianos, ecuatorianos, peruanos, etc. Y vamos creciendo ahora, nos estamos reinventando, estamos cambiando la manera de hacer el negocio, reinventando cómo hacer OmniLife. El producto sigue siendo bajo la misma base tecnológica, el programa de pagos igual, sin embargo estamos cambiando los medios de comunicación. La otra me pasó una experiencia muy curiosa, uno de mis hijos, el único hombre que tengo en la familia, porque soy tirando para lesbiano, porque tengo puras mujeres, y me encantan las mujeres además, así es que soy muy admirador de las mujeres. Y se decidió, él es director de cine y decidió ser distribuidor independiente de OmniLife para crear su propio patrimonio y poder hacer sus propias películas sin depender de nadie. Y yo decidí, como patrocinador de él, ayudarle y enseñarle, y puse un anuncio en el periódico, y no habló nadie. Estaba destinado a chavos de entre 15 y 25 años. Y ningún chavo me habló. La verdad que yo estaba impresionado, sorprendido, frustrado. Decía, ¿cómo es posible que después de 23 años me pase esto? Y voy con él y le digo, oye, ¿qué está pasando? Me dice, es que los chavos no leemos el periódico. Como diciendo, no seas güey. Solo vemos redes sociales. Al día siguiente puse en mi Facebook y en mi Twitter el anuncio y recibí más de 100 llamadas en menos de 3 horas. Así es que, obviamente que estamos reinventándonos con la posibilidad de crear un movimiento de jóvenes mexicanos y a través de toda Latinoamérica que sean independientes, sean empresarios. ¿Cómo funciona OmniLife y cómo fue que tenemos el éxito que tenemos? Y por supuesto, cómo fue que cambió mi vida. Primero, somos congruentes, usamos el producto y platicamos con la gente. Hacemos una fórmula muy sencilla. Inventamos un producto que no existe en todo el mundo y a través de ciertas crisis y problemas en México fuimos creciendo y reinventándonos. La primera fue cuando aquella devaluación en el 1994, si no me equivoco, fue que se fue de 3 a 8 y se me complicó porque me lo manufacturaban en Los Ángeles el producto, yo lo mandaba a maquilar, que por cierto cuando empezamos sin dinero, el primer pedido lo hice con anticipos de los primeros distribuidores, junté $240,000 de anticipos y así fue como logré hacer mi primer pedido de producto. Tardó 2 meses en llegar. En ese inter muchos distribuidores desistieron, no tuvieron la paciencia y se fueron. Pero así fue el primer problema que tuvimos, no nos entregaban el producto. Y en el 94 empezó un reto nuevo, cuando la devaluación teníamos de 2 sopas, o subíamos el precio, o quebrábamos, o crecíamos. Junté a todos los distribuidores y les dije que necesitábamos crecer 200%, o tenía que levantar los precios al equivalente a la devaluación. Crecimos más del 200% y decidí poner una planta de manufactura. El día de hoy la planta de manufactura es la más grande del mundo de suplementos nutricionales. Tenemos 2 plantas, una en Guadalajara y otra en Colombia, y obviamente la más tecnificada para suplementos nutricionales. Y así fue como nos hicimos manufactureros. En el proceso del camino fuimos encontrando que en México no había buen transporte, en aquel entonces solo estaba Estafeta, ahora ya está las demás compañías que han llegado del extranjero, y tardaban hasta 15 días en entregar nuestros pedidos.
Decidimos poner una compañía de transportes y centros de distribución. Todo contra la fórmula tradicional del negocio en el que estamos, que es multinivel o network marketing. Y empezamos a reinventar la manera de hacer llegar a los empresarios el producto lo más rápido posible. Y tenemos historias maravillosas, impresionantes. Tenemos una que ahora ya es una empresaria que vive en Brasil, que empezó como secretaria ejecutiva, bilingüe, yo le digo que bilingüe porque hablaba totonaca y español. Y bueno, era bilingüe a final de cuentas, ¿no? Hablaba 2 idiomas. Uno no muy práctico, que digamos, y ganaba $1,800 al mes. En este momento está ganando $125,000 mensuales. Se decidió ir a Brasil a abrir el mercado en Brasil, aprendió portugués y está trabajando en Brasil de una manera impresionante. Pero durante todos estos 23 años ha sido un proceso constante de historias de éxito verdaderamente maravillosas, de gente que tiene más obstáculos que los que yo tenía. Pero así empezó Omni con 6. Fuimos creciendo, creció la planta de manufactura y empecé a abrir países. El primer país que abrí fue Colombia. Todo porque una persona que trabajaba en la embajada mexicana se llevó el producto a Colombia, lo empezó a usar, empezó a tener resultados, la gente le empezó a pedir producto y él empezó a contrabandear producto por la valija diplomática de la embajada mexicana. Llegó un momento que la valija no era suficientemente grande para todo el producto que necesitaba. Y así fue como me dijo, oye, ¿por qué no abres Colombia? Yo agarré un avión, me fui a conocer Colombia. En aquel entonces Colombia era peor que lo que nos ha pasado en México. Tenía un problema bestial de violencia, de secuestros, de droga, de narcotráfico, en fin, los que ya conocen la historia lo saben. Pero a mí me gustó la gente y decidí abrir Colombia. Y así empecé Colombia, sin estudios de mercado, simplemente me latió y entramos a Colombia y ha sido un gran acierto. Y así hemos ido abriendo país por país, toda Latinoamérica. Estamos presentes en toda Latinoamérica, a excepción de Venezuela, que tuvimos que clausurar el enero pasado, gracias al señor Inmaduro que tienen por ahí, y que está echando a perder el país, pero bueno, el caso es que se volvió imposible operar y tuvimos que salir, aunque era nuestro mejor país de toda Latinoamérica. Pero estamos en mercados como Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Perú ha sido un mercado muy interesante, hace 22 años que empezamos, 21 años en Perú, y un país que no prometía gran cosa, y ha sido impresionante el crecimiento que hemos tenido en Perú, e impresionante lo que ha crecido Perú. Pero así empecé a crecer países. A Estados Unidos lo abrí, no por mucho interés en Estados Unidos al principio, porque es un país difícil de operar, ustedes lo saben muy bien, están pegados aquí a la frontera, sino lo abrí porque era tanto el contrabando que había de México a Estados Unidos de producto que pensé que las autoridades iban a creer que yo era el contrabandista. Entonces decidimos abrir legalmente en el lado americano y dedicarnos a los mexicanos e hispanoparlantes de Estados Unidos. Es a lo que nos hemos dedicado todos estos años que tiene abierto, 18 años si no me equivoco, tiene abierto Estados Unidos. Y como les decía, tenemos muchos turistas permanentes y muchos colombianos, ecuatorianos, porque la ventaja del multinivel es que permite crecer negocio a través de diferentes países. Tú vas creciendo a través de otra organización, de otros contagios, porque hablamos, no hay que vender, hay que contagiar. Enseñamos a la gente a contagiar. ¿Qué es la gran diferencia? Vender, tienes que ser muy hábil para vender, tienes que convencer, tienes que tener argumentos suficientes para poder convencer, ser un experto en convencer a la gente. Contagiar es muy sencillo. Por ejemplo, todos ustedes podrían ser gente de OmniLife sin ningún problema exitosa porque todos son una bola de chismosos. Es lo que hacemos nosotros, chismear. Chismeamos los testimonios de la gente, lo que le va sucediendo a la gente, y esos chismes son los que nos permiten contagiar, hacer nuevos distribuidores y nuevos clientes e ir creciendo. Es como una bola de nieve. Y este sistema te permite que cualquier gente lo haga. No hay limitaciones. Estamos en la base de la pirámide, en México, en todos los países. La gente que está con nosotros es base de la pirámide, gente que no tiene oportunidades, gente que difícilmente podría salir adelante en sus barrios, en sus ciudades, etcétera, y gente que además en su vida le han presentado, le han propuesto una oportunidad y mucho menos le presentarán, que no tiene muchos estudios y es gente, por ejemplo, el otro día estuve con un albañil de Chihuahua que ya está ganando alrededor de 35,000 pesos mensuales. Imagínense lo que ha hecho de cambio en su vida. No sabe leer y escribir, por supuesto, era albañil, tal cual, y lo conocí en persona en nuestro viaje al año que hacemos anualmente, que acabamos de estar en Alaska. Tenemos un programa donde
no creemos tanto en que los mejores vendedores son los que deben ser premiados y los más constantes. Entonces tenemos un programa de constancia, de perseverancia. El que gana 10 meses una cantidad X que vamos poniendo según el viaje, rentamos todo un crucero y nos vamos con todos ellos a una semana, en este caso fue Alaska. Y es donde ves gente que cambia mucho y cambia radicalmente su vida. La raíz por la que empezó este viaje, yo aprendí algo de los 9 años, 10 años por ahí. Llegó un amigo mío a la escuela, de la escuela primaria, y nos dice a todos en el salón, dice, ya no, mi papá dice que no tengo que trabajar el resto de mi vida, porque mi abuelo nos acaba de heredar a todos para 3 o 4 generaciones. Pues todos los chavitos, pues imagínense que a los 10 años te digan que no tienes que trabajar. Yo llegué y le dije a mi papá, oye, ¿qué es eso de las herencias? Me dice, algo que tú nunca vas a tener. Dice, todo lo que yo gane lo vamos a usar para que aprendas y para que viajemos. Y aprendas, te eduques y aprendas. Y así fue, lo cumplí al pie de la letra. Viajamos como se podía, en coche, en camión, en avión, en burro, en lo que fuera posible, pero siempre había viajes durante el año. Y yo quería compartir esta visión que yo aprendí, que me enseñó mucho cómo poder visualizar hacia el futuro, cómo poder ver lo que puede sucederme y lo que puede suceder a la empresa y lo que podía yo crear visualizando el futuro, que instituí este viaje. Y rentamos estos cruceros donde van más o menos 2,000, 3,000, dependiendo, el más grande que hemos hecho es de 10,000 gentes de todos los países, con sus hijos, porque la gente puede llevar a sus hijos y califican con sus hijos. Porque lo que quiero es que ellos y sus hijos puedan adquirir esta visión de viajar y esta visión del mundo, y como dicen los gringos que están muy pegados, the big picture, y que la puedan ver verdaderamente y aprendan a verla. Y así como ese programa hemos hecho otros programas de incentivos que son aprender. Las escuelas están basadas en incentivos. Los productos, obviamente todos ellos funcionan de una manera impresionante. Tenemos productos para la energía, para el cerebro, para los diabéticos, para bajar de peso, para el tono muscular. Fíjense, tenemos el único producto del mundo para mamás embarazadas. Es curioso, pero nadie había diseñado un producto para las embarazadas y más o menos 1.500, 1.800 millones de mujeres están embarazadas al mismo tiempo y no hay productos para ellas. No, ustedes sepan que México es un país con muchos problemas de espina bífida por la mala nutrición de las mamás durante el embarazo, por falta de ácido fólico, por ejemplo. Y por ahí empezaron una campaña de crear hospitales para operar niños de espina bífida en el útero, cuando en lugar de hacer una campaña para que tomaran mucho ácido fólico y suplementos nutricionales y no tuvieran ese problema. Entonces hicimos un producto para mujeres, exclusivo para mujeres embarazadas y en lactancia. Tenemos productos para bebés, también los inventamos ahora que nacieron mis 2 últimas hijas. Tengo una niña de 4 años y una de 20 meses, las últimas 2, 6 en total. Y según lleva yo a tener 2 nada más, pero bueno, así son las cosas de la vida. Pero el caso es que OmniLife fue creado y fue diseñado para poder ser una empresa que tenga el lema de gente que cuida a la gente. ¿Cómo lo hacemos para crecer, para compartir, para usar y platicar? Y es lo que ha sido todos estos años OmniLife. Y los 6,5 millones de gentes que tenemos reclutados hasta el día de hoy, varía sus ingresos, varía su éxito, pero a final de cuentas la mayoría de ellos han cambiado su vida. Y lo que pretendemos que es tener una masa crítica suficiente para cambiar nuestro país. En este caso México, que a final de cuentas creo que la única manera de cambiarlo es a través de educación. Pero bueno, seguimos creciendo y yo tenía un gusano por ahí metido desde hace muchos años, desde niño, que era el cine. Era cinéfilo, formé un cineclub a los 15 años, tenía muchas ganas de hacer cine. Y empecé buscando la manera de hacer una película de la historia de las mujeres de OmniLife. Conocí a Alfonso Cuarón, no me peló con lo de las mujeres, no me hizo caso. Y 2 años después, un día le pregunté, le digo, bueno, güey, ¿qué vas a hacer? Porque no llevas 2 años sin hacer nada, estás deprimido porque te fue mal en tu última película, ¿qué vas a hacer? Entonces dice, tengo un guioncito por ahí guardado, dice, que se llama Y tu mamá también, que pues no sé si enseñártelo. Dije, a ver, déjame leerlo. Me lo dio a leer, lo leí en media hora, le hablé por teléfono y le dije, mañana empezamos a producir esta película. Él trató de convencerme de lo contrario, me dijo que el cine era un negocio muy difícil. Le dije, será difícil, pero lo vamos a hacer. Le dije, esta película va a romper paradigmas en este país y en muchos países
a raíz de esta película va a cambiar muchas cosas en el cine. Y fue cierto, hice un peliculón, yo me encargué de la comercialización de esa película y nos fue estupendamente bien. Y así hice 4 películas más, El Espinazo del Diablo, El asesinato de Richard Nixon, ahí me fue de la fregada, perdimos un dineral en esa película, esa fue con Sean Penn y Naomi Watts, fue así como dar el brinco internacional y bueno, nos fue de la patada. Hicimos otra que se llamó Crónicas en Ecuador, con un director ecuatoriano, nos fue más o menos bien. El Espinazo del Diablo con Guillermo el Toro. Y luego decidí dejar el cine por una razón muy sencilla. Necesitaba dedicarle demasiado tiempo y descuidar a Omni. Luego vino el fútbol. ¿Por qué empezamos en el fútbol? La razón principal, el sueño principal es lograr cambiar a través del fútbol muchos de los niños y la educación y la cultura en este país. ¿Cómo? A través de lograr tener 11 líderes en la cancha, tipo Chicharito, por ejemplo, 11 chícharos en la cancha, con líderes morales, líderes de fútbol, líderes exitosos. No hemos logrado, por supuesto, ese fenómeno. Me he equivocado muchas veces y metimos la pata muy duro con ese proceso. Yo creo que mi error más grande en OmniLife en Chivas ha sido el no saber delegar a quien debo delegar y delegar a quien no debo delegar. Sin embargo, soy un gran creyente de que las crisis y las fallas sirven para poder aprender y para poder crecer. Al final de cuentas empecé sin nada y hemos crecido impresionantemente bien con OmniLife y con Chivas. Chivas es un gran negocio, es un negocio con números negros, por supuesto, es un club financieramente sano que nos permite meter la pata como lo hemos metido y recomponerla, obviamente porque la estamos recomponiendo y la vamos a recomponer. Que por cierto, el próximo domingo, muy a pesar mío, estar aquí, tendremos que recomponerla a costa de ustedes. Tiene que ser el primer triunfo después de la nueva época del Chepo y tiene que ser, ni modo, con Tijuana, tendrá que ser así. Y empezamos a hacer cosas como el Estadio OmniLife, un elefante blanco, porque obviamente ustedes se imaginarán si mis hijos me dicen que no nos vais a heredar el estadio, porque ¿para qué lo queremos? Imagínense el elefante blanco. ¿Por qué hice el estadio? Porque es un diseño arquitectónico y quería causar un efecto y un cambio cultural en la ciudad a través de construir un edificio como el que construimos, un estadio impresionante, porque es el mejor estadio de América, eso se los puedo garantizar. No nomás es hermoso, sino funcional, la acústica es impresionante, la isóptica es impresionante, todo fue hecho verdaderamente de super primer nivel. Esa es la razón por la que hicimos un estadio nuevo. Y bueno, llevamos 3 años y medio y va en proceso. Guadalajara es una ciudad muy difícil. Me imagino que por aquí habrá algún tapatío exiliado, pues estoy seguro, ¿no? ¿Hay tapatíos por aquí? Por allá. Saben que es una ciudad difícil, cuesta mucho trabajo hacer muchas cosas en esa ciudad, la cultura es un poco cerrada y yo lo que quería aportar a la ciudad y pensaba cómo le devuelvo el éxito que me ha dado la comunidad, la sociedad y cómo se la devuelvo a la sociedad. Y una manera invirtiendo y haciendo el estadio. Así fue como nació la idea y sí se hizo. Y empezó de un dibujo, de un diseñador, ni siquiera un arquitecto, que el estadio es un volcán con una nube arriba, y así empezó la historia del estadio. Y le estaba platicando ahorita atrás al licenciado González Luna las historias de terroríficas para hacer el estadio. Los obstáculos que nos pusieron un día el presidente municipal, llegó con el gobernador, le dice, ¿cómo se ve, señor gobernador? Llevo 40 veces que intento clausurar la obra y no puedo. Haciendo alarde de que no podían clausurar la obra porque estaba perfectamente bien hecha, la hizo una constructora mexicana y la hizo muy bien. Y así fue la historia del estadio y la historia del fútbol ha ido poco a poco creciendo este concepto, invirtiendo mucho en fuerzas básicas. Me metí a la educación, tenía clarísimo y tengo clarísimo que la única manera de cambiar nuestros países es a través de educación y fundé una escuela que se llama Educar en la Escuela del Éxito. Y esta escuela, que se fundó hace 20 años, tiene un principio muy sencillo. ¿Cómo lograr que los chavos, los niños, porque es de kinder a tercera prepa, quieran ir a la escuela y tengan ganas de aprender y deseos de aprender? Es el concepto de la escuela. No hay calificaciones, es aprendido o en proceso de aprendizaje, es de 9 a 5, el lugar es hermosísimo
y para que sea una idea del éxito, el primer año se juntó la comunidad de estudiantes y pidieron que hubiera menos vacaciones al año. En lugar de 2 meses, un solo mes, para poder estar más tiempo en la escuela. Y hicimos conceptos nuevos como por ejemplo la escuela de papás, donde enseñamos a los papás a ser papás, cosa que no es fácil ser. Algunos de aquí ya somos papás y los que no son van a ver lo que es ser papá cuando les toque ser papá. Que no aprendes, nadie te enseña, aprendes de tu papá y eso es una parte muy difícil. Fue una escuela que se fundó trilingüe, chino, inglés y español, visualizando obviamente lo que los chinos van a hacer ya no en el futuro, en el presente, lo que ya son y lo que van a significar en el futuro. Y la escuela además sirvió para los chivos, para los niños futbolistas que le dicen los chivos ahí en la escuela. Porque tenemos un principio muy claro, los futbolistas tienen que prepararse mucho mejor para ser mejores futbolistas, estudiar profesión, que por cierto yo no estudié. Para los que están estudiando, no dejen de estudiar como consejo. Me ha costado, yo el otro día estaba calculando más o menos como unos 30, 40 millones el no haber estudiado, en decisiones equivocadas por no tener los conocimientos suficientes para tomar decisiones adecuadas. Como el crecimiento fue muy rápido, no tenía tiempo de ponerme a consultar y a preguntar muchas decisiones, pero me equivoqué con muchas de ellas económicamente hablando. Entonces no dejen de estudiar. Yo dejé de estudiar, empecé a trabajar desde muy niño, más o menos a los 12 años, y para cuando llegó la época de decidir qué carrera quería, yo estaba embalinado y ganando dinero, entonces cometí el error de no seguir estudiando. Sin embargo, en estos últimos años me he dedicado a prepararme. Después vino otra etapa muy importante, hace 7, 8 años, donde yo quería expandir OmniLife a las mujeres, empoderar a las mujeres, porque es algo que se me hace no nada más importante y esencial, sino indispensable que en nuestro país dejemos el machismo y empecemos a integrar y a ser iguales a las mujeres, que inclusive tienen algunas cualidades que ya quisiéramos tener los hombres. Y así empezó la idea cuando invité a Angélica Fuentes, que era empresaria, cómo convencerla para ser CEO de un grupo y obviamente no de su propio grupo. Y así empezó la historia. Después de tanto tratar de enamorar de OmniLife, me enamoré de ella, nos casamos y ahora ella es la CEO del grupo y lo ha hecho en 7 años, ha recompuesto muchas metidas de pata que yo he dado y hemos consolidado lo que empezamos hace 23 años. Ahora somos socios y ha sido una experiencia muy interesante porque trabajar con la persona con la que vives todo el día no es cosa fácil, sin embargo ha sido muy exitoso. Después de eso empecé a tratar de descubrir en qué nos estábamos quedando. Y en esa etapa empezamos a crecer con los jóvenes y a escuchar mucha retroalimentación de los jóvenes. Ahora estoy en una etapa donde estoy aprendiendo la parte tecnológica, porque obviamente es una parte esencial de lo que sucede en nuestro mundo actual y más en el negocio que nosotros estamos. Nosotros estamos en el negocio de la comunicación, aunque parezca curioso, pero entre más chismosos tengamos, más crecemos y más gente cambia su vida y más gente va creciendo y más gente va transformando su vida. Y además hay un problema gravísimo que nosotros resolvemos, que es la falta de empleo. OmniLife permite el sistema en época de crisis crecer más que en épocas de abundancia, porque al final de cuentas tenemos un producto que la mayoría de la gente necesita cuando la época de crisis como la que estamos iniciando o ya estamos metidos sucede en nuestros países. 2, OmniLife permite a la gente cubrir una primera necesidad, que es estar sanos, porque al final de cuentas el principio de la enfermedad viene por lo que comemos, bebemos y respiramos. Y creo que está de bastante mala calidad todas nuestras combinaciones que hacemos. Y ustedes creo que tienen todavía peor porque tienen las dos culturas, las dos chatarras, la gringa y la mexicana. Entonces se les complica más la historia. Pero el caso es que hemos ido creando productos, empezamos con un producto, ahora tenemos 65 productos de suplementos nutricionales y 200 productos de la línea de cosmética que fundó Angélica, que se llama Angelísima, con un principal propósito: cómo empoderar a las mujeres a través de un vehículo que les permita generar recursos económicos para empoderarse. De ahí nace la idea de la cosmética, que complementada con lo que bebemos, la gente se ve bien y la gente se siente muy bien. Y obviamente les permite tener una oportunidad de ganar y de crecer. Y así fue como empezó esta historia de Angelísima, y ahora en este momento ha crecido la base de mujeres. Antes éramos 50 y 50,
Ahora estamos como en 62% y 38% hombres y 62% mujeres. Y obviamente sigue creciendo los resultados en las mujeres, lo cual no solamente me da gusto, sino que me cumple mucho de los sueños que yo tenía cuando empecé OmniLife. Y es curioso pensar que cuando empecé OmniLife, que empezó por un sueño y una necesidad, pero ese sueño lo tuve durante muchos años, el cómo crear algo para lograr que la gente cambiara su vida. Y hay un factor muy importante para todos los que están aquí que quieran ser emprendedores, que quieran de una vez por todas cambiar su vida, porque la ventaja es que no dependes de nadie. Yo fui empleado del Grupo Alfa durante varios años, en la época de Casolar, en Manzanillo, y me tocó la época de la quiebra del Grupo Alfa en 1982. Y de los 13,000 empleados, a mí me despidieron y no me cayó el 20 hasta que me di cuenta que no eran los 3,000 que se habían quedado. Me di cuenta que no era tan capaz como yo creía, ni tan bueno como yo creía. Pero también me di cuenta que no quería depender de nada ni de nadie el resto de mi vida. Que no iba a tener 60 años y me iban a decir adiós porque la empresa había quebrado, porque el dueño se había robado la lana, mal administrado, lo que fuera. Yo no iba a ser víctima de eso. Y así fue como nace la idea de ser independiente. Y me acuerdo muy bien, hablando de los miedos, una Navidad antes de empezar Omni, estaba con la familia, ya ven que en Navidad se supone que todos buenos deseos. Y estábamos rodeados ahí la familia, la política y la familia cercana, y yo les platiqué mi historia de lo que quería fundar con OmniLife. No tenía ni el nombre, ni el producto, ni la sociedad, y mucho menos el dinero. Estaba tan emocionado que duré 2 horas exponiendo mi proyecto, y un cuñado, un pariente político me dice, ¿y con qué dinero vas a empezar? Dice, porque yo no te voy a prestar. Él tenía mucho dinero. Le dije, no, ni te preocupes, ni te voy a pedir. Le dije, ya veré cómo voy a empezar. Pero él me llamó mucho la atención aquel entonces mi mamá que me dice, mijito, qué bonito sueño tienes, pero estoy muy preocupada por ti. Yo le dije, ¿pero por qué estás preocupada? Dice, ¿qué tal si se te muere algún cliente? Le dije, no hemos empezado la compañía, ya me estás matando a los clientes. Le dije, no te preocupes, vamos a inventar una casa funeraria, nuestro color es el morado. Le dije, con cajas de color morado y vendemos el paquete de funerario junto con el paquete de suplementos. Entonces me dice, no te burles de mí, que sí me da mucho miedo. Le dije, si te hago caso, voy a dejar mi idea tirada por ahí. Le dije, entonces deja tus miedos a un lado, que esto va a funcionar y va a funcionar muy bien. Y traigo la colación del miedo porque es lo que nos detiene normalmente y nos hace tropezar constantemente. El miedo a perder, el miedo a no ganar, el miedo a fracasar, el miedo a tener éxito. Hay muchos miedos y les pueden llamar como quieran. Y durante toda mi vida me los han metido constantemente. En el fútbol me han querido meter muchos miedos. Cuando empecé en el fútbol me decían que era un tarado, que cómo es posible que invirtiera $160 millones en un equipo y no sabía nada de fútbol. Como si fuera ciencia nuclear y como si no se pudiera aprender. Porque la gente de fútbol cree que si no juegas fútbol no puedes aprender fútbol. Yo les decía, bueno, ¿y para qué quiero saber yo de fútbol si yo no voy a ser el entrenador? Pues el dueño, no el entrenador. Le que tengo que aprender del negocio y de la estructura, no tengo que aprender de fútbol. Y constantemente nos van metiendo miedos en la vida. Y algo que yo aprendí desde muy niño es que los miedos son algo que creamos en la mente y que como cuando prendes la luz y tienes miedo al coco, el coco desaparece. Y el coco te lo inventó alguien y tú te lo creíste desde niño. Y sigues sufriendo durante años el coco. Igual pasa en los negocios. Después de todos estos años de abrir países más corruptos que México, aunque no lo crean, yo les puedo decir que México está en pañales comparado con algunos de los países que hemos abierto en Latinoamérica, con países con crisis como el señor Inmaduro, con el señor Chávez, países como Argentina con la crisis que tiene, ya me tocó el corralito y por lo que veo nos va a volver a tocar el corralote otra vez, el control de cambios, la pérdida de dinero, en fin, con países tan inestables como los que vivimos. Sin embargo, hay una gran ventaja. Uno, que hay millones de personas que necesitan nuestra ayuda y nuestro producto y obviamente nuestro concepto de cambiar su vida. Dos, que a final de cuentas los rendimientos en países críticos es mucho mayores que en los países organizados y estructurados como Estados Unidos. Estados Unidos tienes rendimientos de 1 dígito, dígito y medio, y en los países que estamos tienes de 2 dígitos hasta 3 dígitos en algunos de ellos. Es impresionante la cantidad de oportunidades que existen en esos países. Cuando empecé en Colombia, me decían, aparte de Cerveza Corona, éramos el único mexicano en Colombia. Hay países que empecé en Latinoamérica que nadie volteaba a ver desde México.
Me llamó mucho la atención. Desde entonces he estado promoviendo con los empresarios que entiendan que hay 550 millones de gentes en esos mercados, que su ejemplo es México. Ellos nos ven a nosotros como nosotros vemos a los Estados Unidos. Y nadie voltea para abajo. Creemos que la mina de oro está del lado gringo porque es en dólares y estamos equivocados. Y si quieren dólares, váyanse a Ecuador, que también tiene la misma moneda y tiene una cantidad de posibilidades bestiales. Y así fue como mi manera de pensar y manera de visualizar empezaron a crecer los países. Después me brinqué a España. Estamos en España trabajando desde hace una buena cantidad de años. Otra experiencia impresionante. Lo difícil que es el mercado español, lo difícil que es la cultura española, lo difícil que es las políticas en los gobiernos. Para que se den una idea, Costa Rica tardó 3 años en darnos las licencias de suplementos porque decíamos que no eran de alimento ni medicamento, entonces ¿dónde nos ponían? Y tardaron 3 años en decidir para ver dónde nos ponían. ¿Y qué hicimos nosotros? Empezar a crear un consejo para lograr la norma oficial mexicana y después transmitirla al resto de los países de los suplementos. Y así fue como hemos ido creciendo estos 23 años. Y ahora estamos listos para festejar y para celebrar otros 23 años, pero de mucho mayor crecimiento. Tenemos 6,5 millones, queremos 60 millones de empresarios en 20 años. Queremos transformar la tecnología en OmniLife y lo estamos haciendo. Estamos transformando la tecnología de los productos, de los suplementos. Tenemos ingredientes y tecnologías que nadie tiene en el mundo. Es curioso, pero no nos han podido copiar hasta el día de hoy ni los productos ni el concepto, y lo han intentado un sinnúmero de veces. Somos gente que cuida a la gente porque obviamente creemos y de corazón contagiamos lo que hacemos todos los días. Somos congruentes. Yo uso el producto desde hace 23 años todos los días, todo el día. Lo uso para diferentes funciones, diferentes necesidades, y a final de cuentas lo que transmites a través de la congruencia y de la honestidad y por supuesto de tener una intención muy clara, que es una frase que tenemos acuñada en OmniLife, que es: persigue resultados y no persigas dinero. Si logras perseguir resultados, vas a tener éxito y el dinero te va a perseguir. Si tratas de perseguir dinero, ganarás algo, pero no tendrás ni éxito ni mucho dinero, si es lo que persigues. Y lo llevamos al pie de la letra, perseguimos resultados y el dinero nos ha perseguido. Cuando compré Chivas, yo no tenía los 160 millones de dólares que iba a pagar por Chivas, pero ni yendo a bailar a Chalma. Ahora lo puedo decir porque ya les pagué, pero si ellos hubieran sabido en aquel entonces no me lo venden. Les pedí plazo, yo hablé con la gente al final, le dije: ¿cuánto necesito crecer para juntar el dinero para pagarles? Me dieron el porcentaje que tenía que crecer en OmniLife, me dediqué a crecer OmniLife para poderles pagar. Después de 2 años y medio les pagué ningún día de retraso y les pagué todo lo que habíamos pactado para comprar Chivas. Así como empecé OmniLife sin dinero, empecé Chivas sin el dinero suficiente para empezar. Empecé el estadio igual, sin dinero, y empecé preguntando cuánto teníamos que crecer. Ahí tuvo que entrar Angélica al rescate cuando vino a OmniLife para lograr que se terminara el estadio, pero al fin de cuentas lo logramos, siempre persiguiendo resultados y no persiguiendo dinero. Y algo más que les quiero compartir, que hacemos mucho en OmniLife y que les enseñamos mucho, es paciencia y salivita. Le dijo un elefante a una hormiguita. 3 siglos después apareció el oso hormiguero. Se los dejo a su imaginación. Pero la verdad es que soy muy consciente de que si no haces las cosas con paciencia y salivita, persigues resultados y no dinero, el éxito no va a llegar, al menos como queremos que llegue. Y muy importante, devolver a la sociedad y al mercado el éxito que te ha dado de alguna manera. Tenemos fundaciones que hacemos eso, educativas, la Fundación de la Mujer, y obviamente lo que pretendemos es lograr cambiar México y lograr cambiar después el resto de los países en los que estamos presentes. Es en pocas palabras y en resumidas cuentas un poco de la historia de OmniLife. Así que estoy como se ha abierto a preguntas y no sé si les pueda responder, si no sé se las invento, pero por lo menos podemos recibir las preguntas. Muchísimas gracias y a sus órdenes. ¿No hay preguntas? ¿Cómo funcionan? ¿Son en persona o cómo es? Por iPad, por tecnología. Ah, muy bien. Más que no tengo iPad. No, ya sé.
¿Se durmió el del iPad? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Más que nada, bueno, usted compró el equipo de Chivas. Mi pregunta era esta: de varios equipos que usted pudo comprar, ¿por qué escogió el equipo de Chivas? Bueno, en primer lugar porque soy de Guadalajara. Eso en primer lugar. Dos, se lo quería llevar un chilango americanista. Se los digo en serio. Lo quería comprar un chilango americanista. Tres, yo te pongo una diferencia mercadológica importante. Analiza la marca de Chivas y analiza la marca de los demás. La diferencia es enormemente bestial. No solamente porque somos puros mexicanos, sino porque la marca tiene una penetración en 37 millones de seguidores que tiene en este momento Chivas. Entonces, obviamente que sabía que como inversión y como negocio podía ser posible sacarlo adelante, aparte de la parte futbolística, cosa que ningún equipo en México de los que podían haber comprado, y estamos hablando de los que tú piensas, porque los únicos que pueden tener esa posibilidad es el América o Chivas. El América ni me interesaba ni estaba en venta, y aunque estuviera, ni regalado. Si así hubiera sido el caso, te garantizo que hubiéramos estado en el béisbol o en el básquetbol o en el ping pong o en el yoyo o valero o alguna cosa así. Sabía que Chivas tenía que ser rescatado, estaba en una situación financiera caótica, en una situación de fútbol caótico, y que era mi oportunidad para lograr el propósito que yo tenía, y que me permitiría lograr el propósito de influenciar y cambiar a los chavos de este país. Es la razón por la que compramos Chivas. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico. ¿Cuál es la principal forma de generar ingresos en OmniLife? ¿Venta de productos o reclutamiento de empresarios? ¿Y cuál es el porcentaje de cada una de las fórmulas? El mayor porcentaje es menudeo, que es vender los productos, porque si no lo haces así, te conviertes en una cadena de dinero que desapareces. Hay más de 150 empresas que han desaparecido desde que yo empecé OmniLife en México y que desaparecen porque todo está encaminado al dinero y se vuelven cadena de dinero. Entonces tienes que fomentar el uso del producto, porque si no hay consumidores, no hay cheques de regalías. La menor parte es el cheque de regalías, que es el reclutamiento, porque el liderazgo no es fácil de fomentar y de enseñar y de cultivar. El liderazgo que tienes que tener para lograr ser un buen reclutador, hay que aprenderlo. Y no todos quieren hacer eso. Tenemos muchas amas de casa que usan OmniLife para complementar el sueldo del marido, por ejemplo. O tenemos gente que a los 15,000, les voy a poner un ejemplo, hay un señor que se llama Carlos Michel, que acaba de morir, firmó a un distribuidor, se llama Víctor Correa. Víctor Correa gana 1,200,000 pesos al mes, Carlos Michel gana 120,000 pesos al mes. Somos la única empresa que hereda el negocio a sus familiares. Entonces ya lo heredó la esposa y la hija. Carlos dijo, con esto tengo el resto de mi vida, y a eso se dedicó nada más a cuidar su dinero cada mes y no volver a reclutar a nadie más. Entonces la mayor porcentaje es menudeo para que tu empresa sea sólida. ¿Cuál ha sido su mayor reto empresarial? Paso, mecha. Ay, hijos. El mayor reto empresarial, yo creo que para empezar a emprender OmniLife, animarme a empezar, pero durante todo el proceso de OmniLife ha habido retos permanentes, entonces está difícil definir cuál ha sido el más difícil o el más costoso. Ana Laura García pregunta, OmniLife es una empresa exitosa, pero ¿qué ha pasado con el Club Guadalajara? Porque ahí el éxito no ha llegado si hablamos de que en 10 años tiene un solo título. Bueno, en primer lugar, es una empresa exitosa Guadalajara. Eso estás equivocada, sí es empresa exitosa. El EBITDA de Chivas es bastante impresionante. De lo que yo lo compré al valor actual, que son casi 600 millones de diferencia, demuestra que está exitosa en ese sentido. Que futbolísticamente no tengamos más que un título, también está equivocado tu visión. Tenemos un subcampeonato de Libertadores, por ejemplo, tenemos dos subcampeonatos en México, tenemos muchos logros como la exportación de jugadores. El fútbol lo compone una serie de factores. En cuanto al primer equipo de primera división, sí estamos en crisis. Se cometieron errores a raíz de traer a los holandeses. El error fue pensar que los holandeses, en este caso Cruyff, iba a derramar toda su sabiduría en Chivas de una manera muy abundante y muy potente. Me equivoqué, no derramó nada el desgraciado, nomás se llevó dinero.
y generó una crisis emocional bestial. Eso es una realidad. La idea no era mala, traer al mejor del mundo para eso a Chivas, pero sin embargo fallamos. Pero te puedo garantizar que Chivas va a salir de la crisis en la que estamos y va a ser todavía como el ave fénix, va a brillar todavía más, va a tener más aficionados porque va a ser más emocionante salir de donde estamos. Pues la mayoría de las preguntas que están llegando es precisamente sobre la situación de Chivas y sobre la posibilidad de que... Van a ser de la prensa, yo creo. Hablan sobre la posibilidad de un descenso. Mira, para mí no existe la posibilidad, en el sentido de que no estamos pensando en el descenso. Sabemos que tenemos que lograr 20 puntos esta temporada y la siguiente prepararnos para lograr 25 puntos, estamos librados del descenso. Lo vamos a lograr. Tengo la ventaja de que Chepo lo cree, Néstor lo cree y la gente alrededor de Chivas lo creemos todos y el propósito está clarísimo. Soy un gran creyente de que lo que visualizas y crees es lo que logras. Si yo estuviera pensando en el descenso, me voy a ir al descenso. Entonces ni siquiera pensamos en el descenso, pensamos en cómo calificar la liguilla y luego después cómo ser campeones, lo que automáticamente nos saca del problema y no vamos a descender. La visión futbolera tijuanense es relativamente nueva. ¿Qué opinión le merece? Mis respetos, la verdad han hecho una gran chamba con el equipo, lograron ascenderlo, fueron campeones muy rápido, lo han hecho muy muy bien. Lo único que puedo criticarles es su cancha sintética, pero fuera de eso, y me puedo dar ese lujo porque ya tengo cancha de pasto, si no estaría igual que ustedes. Pero fuera de eso, felicidades a los Hank, sobre todo al chavo que lo está dirigiendo, es realmente excelente lo que está haciendo, es un ejemplo para el fútbol mexicano, los logros de los Xolos de Tijuana. ¿Cuál sería el mejor consejo que le daría a los jóvenes empresarios o a quienes quieren llegar a hacerlo? En primer lugar, que no se rajen. Un favor a los jóvenes, no dejen de ser sinvergüenzas. Nos ponemos, en la vida es muy curioso, los jóvenes nunca tenemos vergüenza para intentar hacer, probar, etcétera. Los adultos nos van cambiando esa manera de ser y nos vuelven con muchas vergüenzas y muchos paradigmas y muchos miedos. No le hagan caso a la gente que les diga que están locos. Entre más locos te digan, quiere decir que más éxito vas a tener. No le hagan caso a la gente que diga que no pueden porque son jóvenes, que no tienen dinero, que cómo le van a hacer. Ustedes persigan su idea, estén seguros de su idea con todo el corazón y con todo el instinto y van a ver que lo van a lograr, tarde o temprano. No corran prisa, yo sé que los jóvenes corren mucha prisa, pero acuérdense que el que corre se trompieza. Entonces sean pacientes y muy firmes en su deseo y muy firmes en su objetivo. Alex pregunta, sabiendo que la mayoría de la gente en México prefiere un empleo a ser empresario, ¿cuál es la clave del éxito en multinivel en nuestro país? La clave es lograr contagiar a la gente que tiene capacidad de hacerlo, entender y hacerla creer que son capaces de hacerlo. Y es muy simple. Yo creo que todos somos sobrevivientes desde que nacemos y somos capaces desde que nacemos. Tengo un principio muy claro, todos fuimos diseñados por el mismo monito, todos estarán de acuerdo. No importa cómo le digan, de los 76 nombres que tiene el mundo, es el mismo para todos. Fuimos diseñados perfectos, los que nos echamos a perder poco a poco somos nosotros. Y si fuimos diseñados perfectos, fuimos diseñados para ser felices, ser exitosos. Todos tenemos la oportunidad de serlo. El chiste es que creamos que somos capaces, que el poder que tenemos adentro de nosotros lo saquemos adelante y nunca dejemos de intentarlo, que seamos perseverantes y constantes. Ahí me llevó 34 años fundar OmniLife. Intenté muchas cosas durante muchos años. Imagínense, mi primer negocio fue venta de perritos. Tenía 8 años, tuve una perra que se me escapó, la embarazó un perro callejero, tuvo 8 cachorritos, mi mamá me dijo, prohibido los perros en la casa, más cachorros. Los vendí, vi que era buen negocio, todos los perritos de chiquitos están re bonitos, después se echan a perder, y la mandaba a pasear de vez en cuando para que me la embarazara. Así empezó mi primer negocio, hasta que ya después dije, no, se me hace muy gacho para la perrita, entonces cambié de negocio, pero así fue el primer negocio. Durante todos estos años, antes de OmniLife, tuve muchas oportunidades, fracasé en algunas de ellas, tuve éxito en algunas otras, pero a final de cuentas no dejé de perseguir mi visión y mi sueño. Hasta que lo encontré, lo formé, lo fundé y ahora, con mayor razón, la visión de crecerlo. Bien, pues le agradecemos de nuevo cuenta al señor Jorge Vergara que nos haya acompañado y sus aportaciones, sobre todo a este evento ciudadano 100% Tijuana Innovadora 2014. Suben a entregar reconocimiento
el señor José Galicot, presidente de Tijuana Innovador, acompañado del vicepresidente Jaime González Luna. Yo creo que el siguiente negocio va a ser moda, porque descubrí que zapatos cafés sin calcetines es la moda, y aquí traen zapatos cafés sin calcetines, y como tenemos Innovamoda, pues está innovando en la moda, lo felicito, le agradezco, linda su plática. Pues mucho gusto, y después te platico la teoría del calcetín. Ahora, Va a ser toda una teoría seguro. ¿A poco no es una experiencia tener aquí a Jorge Vergara? Sí, así es. Les voy a decir lo que es la diferencia entre un hombre de negocios y un empresario. Porque el hombre de negocios, ya vimos que lo primero que sabemos que es Jorge Vergara, es un excelente vendedor. Porque aquí ya varios ya van a querer estar en OmniLife. Eso seguro. espero. ¿Lo hace o no? Ya les vendió. Segundo, ya nos habló de números, de utilidades, lo normal que hace un hombre de negocios, ¿no? Pero el hombre de negocios está nada más enfocado en el dinero y en las utilidades. El empresario nos habla de tres cosas básicas que yo hoy viví con Jorge. Que es la primera, te dice la neta. Como la piensa, como la trae en la cabeza, así es. Segundo, no le importa lo que piensa la gente, porque tiene confianza en lo que está haciendo y en lo que cree. Y tercero, lo más importante que se me hace es, se avienta a lo grande y es capaz de arriesgar hoy todo, otra vez por un sueño. Y eso se me hace toda una experiencia, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. bueno, pues ustedes me van a ayudar a hacer mis cómplices en un experimento que aquí en Tijuana hacemos. Va a tener que dejar su... Y no sé si ya le enseñé, esta es la tuya, la hace el arquitecto Wiener, es un diseño original para el winner de un winner hecho por un winner. Muchas gracias. Y es símbolo del éxito. Gracias. También lo va a tener que dejar. Ok. Qué pena me da. La dejamos. Y la cartera. ¿Y qué hacemos? Venga, sí. Es una trampa tijuanense. Aquí mis amigos son cómplices, ya saben lo que va a pasar. Usted no, y es una surprise. Entonces, con permiso, un segundito. A la una, a las dos y a las tres. Amigos, rápidamente. Este es el quinto día. Estamos exactamente en la mitad del proyecto, apenas vamos a la mitad. Imagínense si ha habido aquí un Jorge Vergara, imagínense todos los personajes.